Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Restrepo, yo soy residente segundo año en medicina vascular y hoy vamos a hablar de la evaluación de la circulación ocular. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de anatomía, de cómo es la técnica que se debe emplear para la evaluación Doppler de la circulación ocular, la evaluación del flujo y cómo vamos a hacer para reconocer, digamos, los vasos que van a ser importantes en la evaluación de este contexto y finalmente, cuál es la utilidad que se le ha dado a este examen. Entonces, para empezar, pues tenemos que recordar que la circulación ocular como tal, digamos que va a estar dada específicamente por la arteria oftálmica, la cual es una rama de la carótida interna. Como pueden ver acá, la carótida interna, pues en casi que en todo su recorrido extracraneano, no tiene ninguna rama, y cuando ya empezamos a ver su recorrido intracraneano, vamos a ver que hace acá, digamos, como un ángulo bastante agudo para volverse, pues, digamos, para sacar su primera rama, que es esta arteria oftálmica, la cual va a ir de forma intraocular, ya vamos a ver de qué manera, y va a conectar también con ramas de la carótida externa. Entonces, finalmente, digamos que la circulación ocular, específicamente por la arteria oftálmica, va a tener muchísimo que ver con la circulación carotídea. Si tenemos alguna alteración, más que todo en carótida interna, vamos a tener también alteraciones en la evaluación y alteraciones, pues digamos, oculares por compromiso de esta rama. Entonces, esta ya es la anatomía intraocular. Como pueden ver acá, entonces, la rama principal de irrigación es esta arteria oftálmica. La arteria oftálmica hace un loop que por lo general está, digamos, un poquito más hacia temporal. Sin embargo, en un 20% de los pacientes podemos ver un loop que va a estar para el otro sentido. Entonces, eso va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver por qué en la evaluación. La arteria oftálmica saca una rama que va a ser también una rama muy importante, de la cual vamos a hablar mucho durante esta charla, que es la arteria central de la retina, y de ahí en adelante otras lágrimas como las arterias lacrimales. Vamos a seguir también y vamos a tener la arteria etmoidal posterior, la arteria etmoidal anterior y las arterias dorsales, que estas digamos que sí van a ser casi que imposibles evaluarla por este método diagnóstico pues ecográfico por Doppler. Sin embargo, pues es importante conocerlas. Y vamos a tener otras dos ramas que son muy importantes, que van a salir también más que todo desde la parte interna de la arteria oftálmica, que van a ser las arterias ciliares posteriores, en las cuales vamos a tener unas arterias ciliares posteriores largas y unas arterias ciliares posteriores cortas. Digamos que las que mayor repercusión vamos a tener para la evaluación Doppler van a ser la arteria oftálmica, por supuesto, la arteria central de la retina, que esta sí se puede evaluar con el Doppler, la arteria ciliar posterior, y en algunos casos podemos también en los pacientes, pues digamos que tienen muy buena ventana y que tenemos pues unos equipos de muy buenas características, podemos también ver compromiso o pues evaluar la arteria lagrimal. Sin embargo, esta por lo general no se evalúa y nos vamos a quedar entonces con las valoraciones específicamente de la arteria oftálmica, arteria central de la retina y las ciliares posteriores, cortas y largas. En cuanto al drenaje venoso, hay que tener en cuenta que las venas en este órgano no tienen válvulas. La dirección del flujo va a depender mucho, es del gradiente de presión, y por eso ahorita vamos a ver entre las características y las patológicas pues, de ciertas condiciones en las cuales vamos a ver alteraciones en el flujo venoso, el por qué es tan importante en este examen no solo centrarnos en las arterias. Vamos a tener entonces en sistema de drenaje las venas vórtex, que van a estar en cada uno de los cuadrantes y que son las que van a drenar los coroides. Entonces acá las podemos ver, estas son las venas superiores del vórtex y las venas inferiores, en cada cuadrante vamos a tener unas, pero definitivamente las más importantes y las que vamos a lograr evaluar con este estudio van a ser la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. La vena oftálmica superior, dando digamos como una connotación de importancia, que a esta es a donde drena la vena central de la retina. Entonces, esta digamos que va a ser como la que mayor importancia va a tener. La vena oftálmica inferior es la que va a drenar todo el piso
pues digamos como de la órbita, y ellas todas llegan al seno cavernoso. Ese seno cavernoso va a drenar a los senos petrosos del temporal y finalmente a la vena yugular interna. Digamos que en la que más nos centramos para la valoración va a ser esta vena oftálmica superior, que va a ser la que vamos a tener pues como cómo evaluar con el método diagnóstico que estamos pues exponiendo el día de hoy. En cuanto a los aspectos técnicos, entonces es importante tener en cuenta que el paciente debe estar en supino, claramente con los ojos cerrados. El estudio se debe hacer a través del párpado superior. La mirada debe estar centrada, entonces hay que decirle al paciente que, digamos que trate como de simular que está mirando el techo para que no vaya a bajar la mirada. El estudio se debe hacer con un transductor lineal de más de 7 MHz. Muy importante, y es que el ojo es muy sensible a la presión, y al generar algún grado de presión sobre el globo ocular, vamos a cambiar, casi que alterar todos los parámetros que vamos a evaluar. Entonces es muy importante la posición de la mano, que la mano tenemos que tratar de descansarla sobre alguna estructura ósea del paciente, sobre el margen orbital o sobre alguna, digamos, sobre alguna estructura, para tratar de ejercer la mínima presión en el globo ocular, y con esto no alterar las mediciones que se van, pues digamos, como a tomar, y los vasos a interrogar. Los volúmenes de muestra deben estar menos de 2 milímetros para poder encontrar también, pues digamos, y evaluar muy bien las estructuras. Entonces, esto va a ser lo primero que vamos a encontrar. Vamos a hacer una evaluación en el modo B, en el cual lo primero es tratar de diferenciar las cámaras oculares. Entonces vamos a encontrar dos líneas que van a marcar, digamos, la presencia del cristalino. De ahí para arriba vamos a estar ante la cámara anterior, y de ahí para abajo vamos a estar ante la cámara posterior. Entonces acá lo podemos ver. Es muy importante hacer entonces delimitar muy bien estas líneas. Las primeras me van a llevar, pues digamos, a la presencia de la cámara anterior, y desde la segunda línea, que sería la parte superior del cristalino, hasta la parte más posterior del globo ocular, vamos entonces a estar ante la cámara posterior. Muy importante es que hay pacientes en los cuales, y también vuelvo y les digo, depende mucho del equipo, en los cuales vamos a ser capaces de visualizar como una línea delgada en la cámara posterior que va a corresponder con la retina. Digamos que el examen, lo más importante es anatómicamente ubicarnos, mirando esta estructura que sería el nervio óptico. Entonces, después de la cámara posterior, vamos a ver como una imagen ecogénica lineal en el centro, como tal del globo ocular, que va a corresponder con el nervio óptico. Esto va a ser muy importante porque va a ser, digamos, como nuestra referencia anatómica para encontrar los vasos de ahí en adelante. Entonces, acá lo podemos ver. Hay pacientes en los que es bastante, pues digamos, como prominente, entonces va a ser muy fácil de identificar. Otros no tanto, pero definitivamente siempre se va a ver como esa imagen ecogénica en la que vamos a encontrar también, cuando le ponemos color, los vasos que vamos a interrogar. Otra cosa bastante importante, y un aspecto que puede que nos confunda mucho, es que tenemos que tener muy claro pues, o sea, a qué lado estamos cuando vamos a interrogar los vasos. O sea, tenemos que tener muy claro hacia qué lado es el nasal y hacia qué lado es el temporal. Esto más importante para la valoración de las arterias ciliares posteriores, que vamos a tener las largas y las cortas, y pues digamos que nos vamos a tener, pues digamos, como que guiar por qué parte del cuerpo estamos evaluando para poder saber cuál es la arteria que nos está pintando. Hay que tener en cuenta que en el Doppler ocular, pues también vamos a estar en el escenario de la evaluación del Doppler transcraneal. Ya sabemos que el Doppler transcraneal, pues la idea es evaluar todo el polígono de Willis, pero hay una ventana, que es la ventana transorbital, que digamos que va a ser muy importante, más que todo para
la evaluación de esta arteria oftálmica y para la evaluación muchas veces también del sifón carotídeo. Entonces, la primera estructura que podríamos evaluar, dependiendo también pues como el caso de lo que queramos ver, y lo que estemos buscando va a ser este sifón carotídeo, que podemos encontrarlo entonces en la evaluación más que todo es del Doppler transcraneal, en la cual vamos a encontrar un vaso que va a estar aún más o menos a 6 a 8 milímetros de profundidad y que en realidad la dirección va a ser un poquito compleja porque eso va a depender de qué parte del loop o del sifón estamos evaluando, una dirección que se acerca al transductor o que se aleja al transductor dependiendo del punto en el que estemos. Y definitivamente, pues en esta evaluación en Doppler transcraneano vamos a encontrar la arteria oftálmica, que vamos a encontrar más o menos de 5 a 10 milímetros también de profundidad, y que en esta sí vamos a encontrar un flujo que va a ir hacia la sonda, y esta va a ser, digamos, como la forma de identificar estos dos vasos. Esto más en el estudio, en el escenario de la evaluación del Doppler transcraneal. Sin embargo, pues los objetivos para evaluar específicamente las estructuras vasculares intraoculares. Por eso, cuando vamos a hacer la evaluación Doppler de estos pacientes, esto es lo que vamos a buscar. En las arterias vamos a evaluar la arteria oftálmica, la arteria central de la retina y la arteria ciliar posterior, y en las venas vamos a evaluar la vena central de la retina y la vena oftálmica superior. El resto de drenaje venoso no va a ser visible por este medio. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el globo ocular en modo B, identificar el nervio óptico, y cuando le ponemos color, recordando además que como son vasos de muy baja velocidad, entonces tenemos que ajustar muy bien los parámetros, tenemos que aumentar la ganancia, tenemos que mirar, pues digamos que estemos en un preset que sea el preset adecuado, y vamos a ver que vamos a tener pues digamos como un vaso que va a pintarnos al color, y ahí pues digamos que vamos a empezar a guiar la interrogación de estos vasos. Entonces la primera que vamos a interrogar es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, como les decía, hace como un loop que está más que todo hacia la porción nasal o interna o medial. Entonces la mayoría de las veces vamos a encontrarla en esa región nasal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta un 20% de los pacientes pueden tener una alteración anatómica y van a tener ese loop hacia temporal, entonces va a ser muy importante también, si no lo encontramos hacia medial, pues no alarmarnos si lo encontramos contralateral, porque puede ser una variante anatómica únicamente, pero en la mayoría de los pacientes la vamos a encontrar hacia nasal o medial. Va a estar aproximadamente a 4 centímetros de distancia del inicio del globo ocular, o sea, no desde la parte posterior, sino desde la parte anterior, a 3 a 4 centímetros desde la superficie, mejor dicho, a 2 centímetros de la papila del nervio óptico. Entonces, como les digo, no está en el centro del nervio óptico, sino un poquito más tirado hacia un lado. Este va a ser, digamos, la característica del vaso que va a decirnos si sí estamos en la arteria oftálmica. Vamos a encontrar un vaso en el cual vamos a tener un pico sistólico y vamos a tener una muesca. Esa muesca es básicamente porque recuerden que cuando la arteria oftálmica sale de la carótida interna, ella hace un ángulo muy agudo y muy perpendicular, entonces se convierte como en un vaso de alta resistencia por esa, digamos, como curvatura perpendicular que se está teniendo. Entonces vamos a tener esa muesca, y luego vamos a tener pues la diástole, que de igual manera pues va a ser una diástole que no va a sobrepasar la línea media, aunque digamos que nos da como esta muesca nos da como la estructura de un vaso de alta resistencia, pues finalmente tampoco es normal que vayamos a tener un descenso de la diástole y que atraviese, pues digamos, como esta línea media. Entonces acá vamos a ver, este es el vaso. Entonces miren que tenemos ese pico sistólico, vamos a tener esa onda que se comporta como si fuera una onda dicrota por esa muesca, y vamos a tener pues digamos el final de la diástole por encima de la línea media. Así es que vamos a saber que estamos en la arteria oftálmica.
Digamos que a veces esa muesca no es tan llamativa y entonces nos va a tocar muchas veces también es guiarnos por la anatomía. Entonces miren que por ejemplo acá cuando vemos esta onda, miren las velocidades. O sea, de entrada pues es un examen muy complejo porque es que son vasos que están a muy bajitas velocidades y que no se ve esa muesca tan clara. Vamos a tener, digamos, a veces pues no va a ser tan fácil. Entonces nos tenemos que guiar mucho por el nervio óptico y también por la parte anatómica en la que estamos, que como les decía, bueno, entonces en la evaluación de la vena oftálmica superior, como les decía, vamos a encontrar entonces un flujo continuo, vamos a encontrar que se encuentra también una posición medial y posterior de la arteria oftálmica, que va a ser muy importante porque vamos simplemente también muchas veces a mirar si se encuentra el color, porque como les decía, si pues los vasos de por sí ya son difíciles en la parte arterial, en la parte venosa puede que no necesariamente vayamos a encontrar pues como un buen espectro. Siguiente a evaluar entonces son la arteria y la vena central de la retina. Estas las vamos a encontrar en una posición medial, pero de forma muchísimo más cercana a la cámara posterior. Esta sí va a estar casi que cuando vemos la pared, pues digamos como más posterior o más inferior de la cámara posterior, inmediatamente debajo vamos a encontrar casi que a 2 centímetros la arteria central de la retina, la cual también vamos a encontrar un poquito más tirada hacia la parte de la línea media o la parte pues como medial. Y detrás de ella vamos a tener la vena, entonces la arteria central de la retina de una vez nos va a salir este doble espectro en el cual vamos a tener la onda pues arterial y vamos a tener de una vez la onda venosa. ¿Qué pasa? Que definitivamente la arteria central de la retina pues sí va a tener un espectro que va a ser un espectro de bajas resistencias en donde vamos a tener una diástole alta y vamos a tener pues digamos que la ausencia de esa muesca que nos va a diferenciar de la arteria central, de la arteria oftálmica. Entonces aquí podemos ver, acá tenemos la arteria central de la retina y vamos a tener también la vena en la parte inferior pues de la línea media. Las arterias ciliares, entonces son las que vamos a encontrar a los lados. Como les decía, vamos a tener unas que son cortas, vamos a tener unas que son largas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también van a ser unas arterias que van a ser de baja resistencia, pero que tenemos que siempre evaluar que sí sean de velocidades más altas que las arterias central de la retina, y esta va a ser, digamos, como la forma de caracterizarlas. Hay que tener en cuenta que no son visualizadas individualmente, sino que vamos a ver también como varios vasos, no es circulación colateral, sino que son varias ramas de este vaso específicamente. Aquí vemos entonces las arterias ciliares, también un vaso de bajas resistencias, en el cual lo que nos va, digamos, a hacer un poco más llamativo es que va a tener unas velocidades más altas que la arteria central de la retina. Este termina siendo el resumen de las ondas. Vamos a tener entonces la arteria oftálmica con esta muesca. Vamos a tener que tanto la arteria central de la retina como las ciliares posteriores van a ser vasos de bajas resistencias. Por lo general, cuando estamos evaluando las arterias central de la retina, vamos a encontrar el espectro venoso debajo porque ellas dos van a estar en la misma posición. Y muy importante siempre entonces la evaluación también venosa de la vena oftálmica superior, que es la que vamos a evaluar. ¿Cuáles son, digamos, como los problemas? Cuando vamos a mirar la evidencia, no son muy reproducibles las velocidades ni de la arteria oftálmica ni la arteria central de la retina. Van a ser operador dependiente, entonces se va a requerir el ángulo, la presión del globo ocular, el que se conozca muy bien la anatomía, mirar muy bien en qué punto del vaso es en el que estoy haciendo como la evaluación, y que vamos a poder tener muchas variantes anatómicas, más que todo en las arterias ciliares posteriores. En cuanto a la velocidad, eso también pues va a variar mucho dependiendo, son unas velocidades muy bajitas, incluso la arteria oftálmica puede, pues en estos estudios nos dicen que puede ser de más o menos 31, más o menos 4, sin embargo miren que la arteria
central de la retina y las arterias ciliares posteriores son de velocidades muy bajas y por eso es tan importante pues tener una muy buena técnica y un muy buen equipo para la valoración del Doppler ocular, porque si no, no vamos pues y ajustar muy bien los parámetros, porque si no, no vamos a encontrar, digamos, flujo en estas áreas anatómicas. Acá también vamos a mirar que no solamente va a ser muy importante la valoración de las velocidades y que, como les digo, pues eso va a variar, depende de las series, las velocidades encontradas. Muy importante la valoración de los índices de resistencia, porque con los índices de resistencia también vamos a tener, digamos, como ciertas patologías que son las que nos van a indicar que tenemos alguna alteración en ellas. Entonces, miren que las arteria oftálmica por lo general es la que tiene índices de resistencia más altos, mientras que la arteria central de la retina y las ciliares posteriores, que son vasos de bajas resistencias, pues vamos a tener unos índices de resistencia que son mucho más bajitos que el de la arteria oftálmica. Y en cuanto a las venas, también tenemos unas velocidades en la vena que nos reportan como más o menos 6 centímetros por segundo. Sin embargo, esto pues muchísimo más difícil de evaluar, y lo único que vamos a terminar también evaluando es si da o no y la dirección del flujo más que su velocidad. Esta fue una serie colombiana de 30 pacientes en las que quisieron evaluar cuáles eran nuestros parámetros hemodinámicos, digamos, en nuestra población específicamente, y encontramos que para la arteria oftálmica vamos a tener unas velocidades aproximadas de 45 más o menos 13, y para la arteria central de la retina de 20 más o menos 4. Entonces digamos que son incluso de la arteria oftálmica un poquito más elevadas de lo que están en la literatura internacional, pero que digamos que se asemejan un poquito pues por más o menos 10 centímetros por segundo. Los reportes entonces del estudio deben estar es más que todo dirigidos a describir si tenemos o no presencia de flujo, tanto en las arterias como en las venas, si hay alguna normalidad en la onda, las velocidades y las resistencias. Como les digo, pues muchas veces no es fácil porque es un estudio de alta complejidad, porque las velocidades del vaso son muy bajitas. ¿Cuáles son sus utilidades? Entonces, en el modo B vamos a encontrar ciertas alteraciones porque podemos ver desprendimiento de retina, podemos ver hemorragia vítrea, y por el Doppler pues vamos a buscar alteraciones como por ejemplo fístulas, como ya les voy a mostrar, y hay ciertas patologías que van a tener, digamos, un cambio en el espectro de la onda y en las velocidades que nos van, digamos, a dar la connotación de patología. ¿Cuáles son los problemas? Existen muchísimas enfermedades de las cuales todavía no hay unos criterios que sean definidos y reproducibles, y que ahorita tenemos otras técnicas pues, como de diagnóstico que van a tener mejor rendimiento. Entonces, en el modo B, ¿qué vamos a ver? Lo primero es cuando es muy evidente que podemos encontrar un desprendimiento de retina. Entonces, miren que esta termina siendo como esa imagen que les decía yo, que en la parte posterior se puede alcanzar a ver la retina. Pues si yo veo una imagen en la cual vamos a tener como estos ecos altos, pues tengo que sospechar un desprendimiento de retina. También podemos encontrar hemorragias vítreas, en las cuales vamos a encontrar en la cámara posterior o anterior, pues en otros escenarios, en la hemorragia vítrea, si es en la cámara posterior, vamos a encontrar imágenes ecogénicas pues que nos indican que hay algo que está ocupando el espacio. Y en cuanto a la evaluación del flujo sanguíneo, pues lo más importante y lo más fácil de evaluar en la parte venosa va a ser las fístulas carotidocavernosas, en las cuales lo que vamos a encontrar va a ser una vena oftálmica superior que está muy dilatada, y que cuando vamos a mirar, pues vamos a encontrar que tiene un patrón arteriolizado, entonces que vamos a estar frente a una fístula. Otros como diagnósticos diferenciales, los melanomas coroidales, en los cuales vamos a encontrar una estructura que también va a ser, pues digamos, como muy llamativa en toda la parte inferior de la cámara posterior, y que cuando le ponemos el Doppler, pues va a tener color, y vamos a tener un espectro de alta resistencia. Eso nos tiene que hacer, pues, alertar que estamos ante un melanoma coroidal. Otras son malformaciones que claramente, pues, son muy evidentes, pues no evidentes, pero sí tienen una clínica muy llamativa, y que vamos a encontrar, pues, un flujo
que va a ser completamente distorsionado al flujo normal y que finalmente esto terminará requiriendo otra ayuda diagnóstica de mejor rendimiento para la evaluación. La oclusión de la arteria central de la retina, entonces vamos a encontrar que al interrogar el vaso, pues no lo vamos a encontrar, pero vamos a tener muchísima circulación colateral y aquí es muy importante siempre hacer una comparación contralateral. Entonces miren que acá estamos ante el ojo izquierdo, vemos que en el ojo izquierdo tenemos mucha colateralidad y cuando vamos a mirar el ojo derecho, en el ojo derecho sí vamos a tener una anatomía un poco más conservada. Entonces eso de entrada ya nos tiene que aumentar pues como la sospecha. Va buscando el flujo, entonces primero no lo vamos a encontrar y segundo, cuando vamos a ir a mirar la arteria oftálmica, vamos a encontrar que es una arteria oftálmica que aumentó mucho su flujo. Entonces, finalmente eso también nos tiene que indicar que vamos a tener alguna alteración ahí en esta parte ya específicamente de la arteria central de la retina. Y cuando vamos a poner el Doppler, vamos a encontrar pues también que los flujos que tenemos pues un poquito ya más cercanos al ojo van a ser unos flujos muy bajitos, que van a ser unos flujos que no se comportan normal como la arteria central de la retina que tenía un muy buen pico diagnóstico, sino que son unos picos sistólicos que pueden ser pues como por la circulación colateral que hay alrededor. Acá podemos ver entonces, encontramos casi que como si tuviéramos doble flujo venoso, que es un flujo plano. Ahí tenemos que pensar que estamos ante una oclusión de la arteria central de la retina. La oclusión de la vena central de la retina, entonces también vamos a encontrar que podemos tener, obviamente, al tener una alteración en la vena, pues vamos a tener alteraciones también en la parte arterial. Entonces, esto es un ojo sano en el que vamos a tener pues el flujo venoso normal, pero miren que se conserva mucho la morfología de onda de la arteria y cuando tenemos oclusiones de la vena central de la retina, vamos a ver también que hay una alteración en el componente arterial en el cual vamos a tener un vaso que ahí sí se comporta como un vaso de altas resistencias en los cuales vamos a tener pues casi que un flujo multifásico en el que vamos a tener una disminución de la diástole casi que para atravesar pues como esa línea media. Otra patología es el síndrome oculoisquémico, que se presenta por oclusiones de la arteria carótida interna. En esto, entonces, lo primero que vamos a encontrar es una inversión del flujo. Recuerden, ahorita ya les voy a mostrar la gráfica, que el ojo está irrigado pues, por la arteria carótida interna que da la rama oftálmica, pero también por la carótida externa hacia la parte pues como más anterior. Entonces empiezan las ramas de la carótida externa a tratar de compensar como el flujo y por eso se vuelve un flujo invertido. Esto sería, digamos, como el flujo normal y aquí estamos viendo el flujo invertido por una oclusión de la carótida interna y cuando ya entonces vamos a ir a evaluar la carótida, pues encontramos que es una carótida que está ocluida y que la carótida externa tiene turbulencia y es, digamos, el vaso que está compensando, pues, digamos, como el flujo. Esto es entonces lo que pasa en un síndrome oculoisquémico. Esto es lo normal, tenemos la carótida interna, entonces en la carótida interna pues sale el flujo por la arteria oftálmica y cuando tenemos una oclusión de la carótida interna, entonces vamos a encontrar es un flujo invertido por esa circulación que se da en la parte anterior por la carótida externa, teniendo en cuenta que el único vaso que vamos a tener invertido va a ser la arteria oftálmica porque la arteria central de la retina va a tener un flujo a favor, como lo podemos ver aquí pues con las flechas. La neuropatía óptico-isquémica es básicamente una patología que va a ser aumento de resistencias específicamente de las ciliares posteriores. O sea, para la valoración de la neuropatía óptica isquémica, el vaso a evaluar son las ciliares posteriores en las cuales vamos a tener un aumento muy marcado de la resistencia en comparación con los otros vasos, específicamente el vaso de la arteria central de la retina, que es el vaso un poquito más, digamos, como cercano a esta circulación con el cual vamos a poder comparar. Entonces, esto es lo que pasa, acá tenemos un ojo sano, en el cual tenemos una muy buena diástole, tenemos un vaso que va a tener unos índices de resistencia cercanos a 0.5, y cuando vamos aumentando entonces los índices de resistencia de 0.7 para arriba, entonces vamos a sospechar una neuropatía óptica anterior. El glaucoma
tiene muchas manifestaciones. Unas de ellas es que vamos a tener un ascenso sistólico lento, vamos a tener velocidades muchísimo más bajitas y se va a perder mucho como la morfología normal de la onda. Sin embargo, pues son unas alteraciones bastante pues difusas que no van a ser muy fácil ver con en la observación. Entonces, la recomendación es hacer comparación contralateral. Pues si yo veo en contralateral unas ondas que tienen un muy buen ascenso sistólico, que tienen una muy buen flujo al final de la diástole y que tienen buenas velocidades y en el ojo, digamos, afectado, encuentro velocidades muy disminuidas en comparación con el otro y unos picos sistólicos, un ascenso sistólico mucho más lento, pues debo pensar que estoy ante una patología como el glaucoma. Digamos que han sido como metaanálisis en donde se han revisado como ese Doppler a color para la evaluación específicamente de glaucoma de tensión normal y definitivamente todas las velocidades se ven disminuidas, pero también muy importante es que lo que más muestra que es estadísticamente significativo para la valoración de glaucoma son los aumentos del índice de resistencia. ¿De quiénes? También de las ciliares posteriores y de la arteria central de la retina. Y fue, digamos, como lo único en este metaanálisis que fue estadísticamente significativo para la determinación o, pues, digamos, alta para la sospecha de glaucoma. Entonces, no solamente disminuciones en las velocidades, sino también cuando vemos índices de resistencias altos, pues nos aumenta la sospecha de que podemos estar ante un glaucoma de presión normal. La retinopatía diabética es también, digamos, muy difícil de evaluar. Lo que encontramos son disminución de velocidades, tanto sistólica como diastólica, de la arteria central de la retina específicamente. Como su nombre lo dice, la patología de ellos es más de compromiso de la retina, entonces de la vena central de la retina es donde de la arteria central de la retina es donde vamos a encontrar la mayor alteración y vamos a encontrar unas ondas muy disminuidas de tamaño y ahí también entonces tenemos que sospechar que estamos ante esta patología. Aquí tenemos entonces el resumen. Cuando vamos a mirar complicaciones como la fístula carotidocavernosa, entonces lo importante va a ser mirar la vena que va a estar dilatada y que vamos a tener un flujo arteriolizado e invertido. En los síndromes oculoisquémicos vamos a tener entonces una inversión de la arteria oftálmica por ese flujo invertido que nos da desde la carótida externa. En la neuropatía óptico-isquémica, entonces, importante, lo más importante va a ser las valoraciones de las arterias ciliares posteriores, en donde vamos a tener un gran aumento del índice de resistencia y disminución, por ende, pues, o ausencia del flujo. En la retinopatía diabética, lo que vamos a tener es más que todo de la vena central de la retina, también disminución de las velocidades. Y en el glaucoma, tanto agudo como crónico, vamos a tener casi que disminución de las velocidades de todos los vasos evaluados. En el agudo, un gran aumento de los índices de resistencia. En el crónico ya, digamos que los índices de resistencia no están tan elevados, pero sí lo llamativo va a ser esa caída como tal de la velocidad de todos los vasos. Y obviamente, en la oclusión de la vena central de la retina, pues no vamos a tener flujo en la arteria y vamos a tener también una repercusión sobre la parte arterial en la cual vamos a tener una disminución de la sístole de la arteria central de la retina. En la oclusión de la arteria central de la retina, entonces, vamos a tener que se ve ocupada y que vamos a tener ausencia del flujo. ¿Cuáles son, digamos, entonces sus usos? Pues esto ha sido muy debatido cuando miramos todos los estudios que se han hecho, que en realidad empiezan a estudiar desde 1993, que es como los estudios que empiezan a salir, que nos dan una evaluación, digamos, que nos muestra un rendimiento para la prueba en ciertas patologías, vamos a encontrar que va a ser demasiado heterogéneo. El que mejor rendimiento tiene es, digamos, para la predicción del valor predictivo positivo, va a ser en glaucoma, pero esto obviamente teniendo en cuenta que de entrada ya los parámetros hemodinámicos van a estar complicados porque en diferentes series nos hablan de diferentes velocidades, entonces que no es, digamos, como una prueba que va a tener un muy buen rendimiento diagnóstico y que va a ser más también, es como aumentar la sospecha diagnóstica para la recomendación de otros métodos que ya sí tienen y que están avalados para la evaluación de estas patologías.
como vemos acá, hay estudios en los que vamos a tener sensibilidades que son muy bajitas, valores predictivos positivos y negativos que no son los adecuados, entonces definitivamente aún no tenemos, digamos, como una indicación que sea la valoración Doppler el estudio ideal y el de mejor rendimiento para la definición de alguna patología del globo ocular. Entonces, en conclusiones de estos metaanálisis, ya es el valor del Doppler va a estar muy limitado, porque tenemos ahorita pues muchos otros métodos diagnósticos que van a tener mejor rendimiento, porque las alteraciones del flujo pueden ser usadas pues digamos como herramientas diagnósticos importantes, pero no está muy claro también como unos valores específicos para definirnos esta patología, teniendo en cuenta que además es un examen que es técnicamente exigente, que falta mucha estandarización y que, como les decía, no es el estándar de oro porque tenemos ahorita otras ayudas diagnósticas que van a tener mejor rendimiento, que van a ser más fáciles y que y que pues van a ser, digamos, como de una vez de mayor ayuda para el médico que esté evaluando al paciente. Esto era todo. Muchas gracias. André, gracias. A pesar de las interrupciones, ese es un tema muy bien presentado y con lo que se debe saber. En realidad el examen es exigente, es un apoyo más que tienen sobre todo el oftalmólogo para entender qué está ocurriendo en la circulación ocular. Y pienso que lo que traes puntualmente en la conclusión es lo sustantivo de la charla. Yo lo sigo haciendo, digamos, con mucha frecuencia. De hecho, cuando están aquí, pues los invito pues a que me acompañen. No es un examen difícil, es simplemente un poquito de paciencia. La principal fuente de remisión sigue siendo el glaucoma de tensión normal, en los cuales hay unos cambios en la resistencia, como bien lo indicaste. Llama la atención, por ejemplo, cómo algunos cambios en la dinámica de flujo protegen de ciertas complicaciones. Es el ejemplo de la retinopatía diabética en los miopes, donde es muy escasa en los miopes la retinopatía diabética. Y parece que por el alargamiento del globo ocular en forma digamos, de uso, la velocidad cae y baja en las arterias ciliares, que es donde más impacto tiene el fluido, sobre todo en la retina. Entonces son curiosidades que ayudan de pronto a entender por qué ciertas complicaciones y ciertas patologías caen específicamente en la circulación de los ojos. Muchas gracias por la presentación. Perfecto. Bueno, en el chat hay una pregunta sobre los hallazgos de flujo y síndrome de hipertensión endocraneana. Estos van a estar, pues, digamos que los hallazgos indirectos de hipertensión endocraneana, más que en la circulación intraocular, los vimos en la presentación de Doppler transcraneal, pero por los índices de pulsatilidad y pues índices de resistencia, pero más que todo de la circulación intracraneana, o sea, específicamente hablando de la arteria cerebral media y arteria cerebral anterior en algunos casos, más que todo específicamente en los niños y en los neonatos. Pero por la parte ocular, como es un estudio que finalmente solo con el hecho de que tú le hagas más presión con el transductor ya va a tener unos cambios en índices de resistencia, en índices de pulsatilidad, que va a depender de tantas cosas, pues digamos como de técnicas, no es el adecuado para la medición de hipertensión endocraneana. Ese sí se queda más relegado a la valoración del Doppler transcraneal y no del Doppler ocular, pues de circulación ocular. No, muchas gracias por la ¿Listo? presentación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días entonces en el aula virtual.